Doctora Leticia Calderón Chelios, una prestigiosísima internacionalista de nuestro país. Muchas gracias por esta conversación, como siempre, y gracias por tu apertura, Leticia. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, agradecidísima de ser invitada por ti. Leticia, a ver, ¿por qué el tema Donald Trump vuelve a ser importante no solo adentro, sino hacia afuera de los Estados Unidos, con toda esta serie de señalamientos que hay desde quienes lo defienden furibundamente hasta quienes piden que sea metido a la cárcel? Pues mire, yo creo, Ricardo, que estamos frente a un momento preelectoral muy fuerte y muy claro, y frente a la falta de candidatos de alguna manera, porque ahí Trump sigue teniendo una presencia muy fuerte entre sus seguidores, y por tanto, pues todo el tema que no ha cerrado de aquel que hubiera sido un juicio espectacular por el 6 de enero del 2020, pues está ahí en términos de la espera a este tema que tendría que haber tenido consecuencias. Recuerda que está por declarar, bueno, está llamado a declarar ahora el que era su vicepresidente, Pence, y por tanto, como que eso sigue, pero le genera digamos, una atracción en términos no solo mediáticos, sino también políticos, porque Trump se ha manejado todo el tiempo como que, bueno, él no tenía nada que decir del tema, no, ninguna culpabilidad, y tampoco siguieron un juicio de manera cercana. Entonces yo creo que eso está privando mucho en la opinión pública estadounidense, y desafortunadamente pues le genera, lo digo desafortunadamente porque no soy su partidaria, ¿verdad? Pero Sí. le genera un atractivo adicional que puede catapultarlo en términos electorales. A propósito de esto que mencionas de los términos electorales, ¿cuál tu opinión acerca de las declaraciones muy recientes del presidente López Obrador de que no está de acuerdo con esta que llama una persecución política contra Donald Trump, y la refrenda con el paralelismo de lo que él vivió como candidato, y dice que lo que se trata ahora es de anular a Trump como nuevo aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, como le ocurrió al propio López Obrador? Pues mira, yo no veo el paralelismo. Yo creo que sí fue una de estas sacadas de la manga en ese momento, porque en realidad yo creo que la política que ha tenido el presidente López Obrador respecto a Trump, presidente y luego expresidente, ha sido como de darle la vuelta, a veces tratarlo con cierta simpatía para mantener ahí la relación pues a cierto perfil, ¿no? Sin embargo, esta referencia pues no la veo que ni ayude ni contribuya, y no veo el paralelismo porque para mí claramente López Obrador vivió una persecución política, y Donald Trump no le veo de dónde la esté viviendo en términos de que para las leyes estadounidenses la mentira en la que él cayó, ¿no? Y el uso de un recurso que no ha sido aclarado, no es tanto la cuestión, digamos, de que si fue o no con una mujer. O sea, creo que eso, aunque son muy puritanos los estadounidenses, está por detrás del otro tema. Entonces, me parece que yo lo vi como una cosa francamente fuera de momento, ni siquiera tiene paralelismo, y a veces pues me parece que, si todos los días hay una mañanera, pues ahí se resbala en algunas cosas, y yo creo que López Obrador en esa, yo no creo que haya atinado. ¿Hay implicaciones para México en el caso Donald Trump de ser, de librar este episodio, o de, al contrario, ser señalado, juzgado y condenado? ¿Hay alguna implicación para México, Para el Leticia? para el mundo entero, Ricardo. Yo creo que, claro, para México, siempre un Donald Trump como presidente, sobre todo por el tipo de políticas tan agresivas que él tuvo en su primer mandato, y esperemos que esto pues tenga la sabiduría del pueblo estadounidense, pero no solo eso, que tengan candidatos los demócratas, porque también ahí estamos en un escenario en que no vemos de ese lado algo que pueda ser interesante para ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que sí te he de decir, y creo que eso podría ser un factor, por lo menos en un escenario donde el presidente en México hoy es López Obrador, es que
pero saldría, ¿eh? Saldría al mismo tiempo que Biden el próximo año, es que no, México no se ha peleado con esa bestia y por tanto creo que por lo menos no se abrió ese frente. Y sería lo único, porque fuera de ahí, sabemos muy bien que Trump es alguien que, explosivo y que no sabemos cómo reaccionaría, por más que le han dado por su lado en términos del discurso público. Eh, Leticia, yo sé que te voy a plantear algo muy complejo porque son muy diversos temas, pero ¿cuál dirías en general que es el estatus de la relación entre México y Estados Unidos con todas estas problemáticas? Ya nada más por citarlas de las 2 semanas recientes, lo que ocurrió en Nuevo Laredo con los 4 estadounidenses, 2 de ellos asesinados. Ahora, aunque no son estadounidenses, bueno, es un tema migratorio entre México y Estados Unidos, estos 30 y tantos migrantes. ¿Cómo dirías, cómo describirías que está la situación bilateral entre México y Estados Unidos? Híjole, sí es pregunta muy compleja, Ricardo, porque efectivamente depende el ámbito, ¿no? El tema por el lado de la seguridad, pues sabemos bien que ahí hay también un forcejeo muy fuerte, porque también desde el lado mexicano se acusa a agentes de la DEA de haber tenido también una conducta inapropiada en nuestro país, y por tanto ahí hay como un punto a favor de México cuando México declara que bueno, tampoco ellos son santos inocentes, pero tienes el otro tema ahora de la droga y del consumo, que también necesitan cierta colaboración y Estados Unidos, bueno, mantiene esos puentes. Tienes el tema de las armas, que México le ha metido presión y sin embargo no es que se ha avanzado como se hubiera pensado, y hay un atentado terrible ayer, antier, en una escuela en Nashville, en Estados Unidos, y por tanto trae de nuevo este tema, digamos, desde el discurso mexicano de decir, es un tema grave. Entonces, Sí. es muy grave. Ahora, el tema de son más de 40, Ricardo, las personas que han fallecido producto del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Y el asunto aquí es que son personas, de acuerdo a lo que declara la autoridad mexicana, que estaban esperando a poder cruzar a Estados Unidos y que no habían iniciado trámites de solicitud de refugio en nuestro país. Por tanto, digamos, bueno, por lo menos eso es lo que trasciende en las redes, que eso es lo que la autoridad migratoria ha ido siguiendo. Y esto complica porque efectivamente tendría que ver con la política de Estados Unidos y sin embargo hay una responsabilidad absoluta para el Estado mexicano en términos de, ya no deja tú las condiciones de estas estaciones migratorias que acaban siendo muy carcelarias, sino el hecho de que no haya una evacuación de salvamento, el hecho de que frente a este tipo de reacciones, no me importa si fueran o no violentas, bueno, pues cómo la autoridad reacciona en situaciones en las que lo que hay que hacer es salvar la vida. Entonces, no es directamente con Estados Unidos, pero sí es efecto de esa relación, pero en un nivel más abstracto. Por tanto, hay que cargarle este tema a nuestro propio país y en este caso yo diría de Estados Unidos más bien está observando. Y de una vez aprovecho la provocación a meter el 33. Bueno, el 33 es algo que también es solo nuestro y para nosotros. Y es este artículo que explícitamente ha prohibido que los extranjeros radicados en nuestro país no puedan opinar, reaccionar, incidir, participar en política interna. Y lo que ya se aprobó en primera instancia es, no se elimina, Ricardo, porque de acuerdo a nuestra constitución vigente, pues los artículos no se pueden eliminar porque se quedaría el hueco, ¿no? Se saltaría de un número al otro. Pero lo que se hace es que la leyenda que se incluye significaría una neutralización de facto de un artículo que de facto tampoco es que se ocupa, pero sí tiene implicaciones en términos sociales de una xenofobia legalmente aprobada, porque cualquier hijo de vecino se atreve a evocar, aplíquenle el 33 cuando algún extranjero radicado en nuestro país le resulta incómodo, y eso habla muy mal de nuestra cultura política y por tanto creo que el paso de entrarle al tema es muy favorable. No tiene que ver en la relación con Estados Unidos, pero sí es un mensaje al mundo.
sí es un mensaje de cambiar ciertos códigos y ciertas visiones en las que los mexicanos nos hemos educado, vamos, no tampoco hemos mamado de esa cultura política, pero me parece que está en esta tónica de que el proceso migratorio es tan amplio que podemos ver un montón de temas como estos que hemos mencionado. Leticia, finalmente, a reserva de lo que tú quieras añadir, ¿qué hacer en estos momentos en la relación entre México y Estados Unidos, Leticia, doctora? Sí, Ricardo, yo creo que depende mucho el tema. Yo no bajaría la guardia sobre la demanda en términos de la situación del armamento, pero te diría que, bueno, la cautela y como tú dices, ¿no? El trato que maneja López Obrador, no sabemos si es de la misma tesitura que tengan cualquiera de los otros pues, potenciales candidatos, ¿verdad? El estilo, el tono. Estados Unidos y sobre todo sus funcionarios de Washington han reaccionado siempre también con mucho respeto hacia López Obrador, incluso hablando de su sabiduría para gobernar, cosa que no es fácil oír nunca de un funcionario estadounidense respecto a un gobernante latinoamericano, pero bueno, eso es un misterio que habrá que resolverles a ellos. Pero fíjate que yo lo que les diría a cualquiera que me escuchara de este calibre es, hay mucho que tenemos que hacer en México, incluso más allá de la relación con Estados Unidos y que contribuiría a la relación con Estados Unidos. Y una tiene que ver con esto que ya hablamos de, por ejemplo, el tema de los migrantes en tránsito que quedan atrapados pese a su voluntad en nuestro país. Sí. Y sin embargo, ahí hay una situación muy peligrosa, muy criminalizada, pero también de mucha vulnerabilidad para ellos. La otra que te diría es que hay un montón de cuestiones legales como la que se está empujando ahora, a mí me parece de lo más correcto, por lo que ya señalé, que es cómo exigimos si no también nos actualizamos. Y esos pequeños pasos, pero que habría otros 20, sí me parece que son del calibre en los cuales un país como México, más allá de quién gobierne, Ricardo, sí darían la altura, el tono, la soberanía y la dignidad para hablarles a cualquier otro país y exigir, porque nosotros mismos nos estamos actualizando, reformando. Entonces, creo, e insisto, que veo señales positivas en este tipo de mensajes, pero claro, la paradoja tremenda del día de hoy es, enfrente que tienes, la muerte espantosa de personas inocentes que más allá de la trifulca que pudo haber estado ahí en medio, hay una situación de responsabilidad sin lugar a dudas. Algo más que nos quieras puntualizar, que no te haya preguntado. Ya sabes que este espacio siempre estará abierto. Nos queda por ahora la presión del tiempo, 1 minuto, mi querida y admirada doctora. Gracias, Ricardo. Simplemente decir que yo creo que, obvio, la relación con Estados Unidos siempre es compleja, siempre es asimétrica, pero que también esto de ir navegando con ellos es parte de nuestra historia y que en ese sentido siempre hay que ubicar la geopolítica para entender cualquier problema que tiene que ver con la relación bilateral. Leticia Calderón Chelius, una prestigiosísima internacionalista. Gracias de nuevo por esta conversación. Estamos en contacto y te insisto con este espacio siempre abierto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Ricardo. Un abrazo grande. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, su compañía y su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.